Al inicio del texto, el autor comienza narrando acerca de el surgimiento de una nueva subjetividad, una nueva identidad, un nuevo niño que nace a partir de la posmodernidad y debido a la transformación social que se daba en esa época. A medida que avanza el texto, el autor hace mención a los distintos cambios que se dan en la época medieval hasta la modernidad sobre la infancia y la imagen que se tenía sobre ella. Más tarde habla sobre el cambio en la centralidad de la relación entre el adulto y el niño. Antes el adulto era el centro en la relación, el niño era quien debía ser disciplinado, educado, criado. Y hoy en día, en la actualidad, esa centralidad ha cambiado y es el niño el centro en esa relación. Esto se debe a la transformación que han tenido a lo largo de la historia, debido a esos discursos pedagógicos y médicos que se dieron en la modernidad para la preservación de la infancia, también con las distintas instituciones que se fueron creando para la niñez, y con las nuevas tecnologías que fueron moldeando y modificando la mirada acerca de las infancias y le otorgaron su actual centralidad. Por su parte, el autor dice que esta transformación también se va dando debido a dos polos opuestos. Y el primero tiene que ver con el acceso de las infancias a los beneficios de una economía globalizada e hipertecnológica, que tiene que ver con el acceso de los niños a la tecnología, donde crecen y nacen rodeados de tecnología, rodeados de televisión, celulares, computadoras, tablets, plays. Y él dice que el otro polo eh, opuesto es el niño excluido, el niño marginal, el niño que nace en la calle o se cría y pasa la mayor parte del tiempo en ella. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías aparece un nuevo tipo de lenguaje que es el hipertexto, donde aparecen las imágenes, los audios, la música, el video, y todos estos elementos son atractivos tanto para las infancias como para los jóvenes de todo el mundo. Son de gran trascendencia social. Y tanto la música, la tecnología, los grupos, etcétera, son nuevos contextos que moldean la subjetividad del niño. Y las escuelas, por su parte, deben tener en cuenta estos nuevos contextos, ya que es en esos contextos donde se va a formar la identidad del alumno, y las escuelas deben adaptar las prácticas a ellos. Antes la escuela era vista como un lugar que había que impartir un orden, y el docente era poseedor de ese poder. Hoy esa imagen ha cambiado, y eso se debe, en primer lugar, porque los procesos educativos se deben estudiar en esos contextos, y por otra parte, para tener en cuenta, en consideración que las TIC impactan en la educación, no tanto para impartir solo disciplinamiento o como control, sino también como resistencia y transformación de la sociedad. Por otra parte, el autor hace mención a distintas situaciones que suceden en una escuela rural. Y acá voy a traer una palabra que hace referencia a lo que les voy a mencionar: reconocimiento. Y esto tiene que ver con estas distintas situaciones que narra el autor. Él dice, al principio, cuenta distintas situaciones que pasa una docente en una escuela rural. Esta escuela incluía alumnos que venían de una escuela de pueblo y fueron expulsados por mala conducta. La docente cuenta en el relato cómo se vive ese ambiente de agresividad, violencia por parte de los alumnos. Cuando ella es nombrada directora, se da cuenta del rechazo que tenían estos alumnos de la escuela de la cual provenían. Ella había tenido discusiones con dos alumnos y decide tener una reunión con una de las alumnas que
había tenido una fuerte discusión. Entonces, en ese momento, mientras ellas hablan, la docente toma su mano y la acaricia. Y es en ese momento en que ella dice que notó un cambio rotundo. Esta alumna, tal vez al sentirse escuchada, comprendida, tal vez en el tono en que le habló la docente también, ese acercamiento, ese reconocimiento que tuvo, la llevó a darse cuenta que había alguien que la comprendía, que la escuchaba, que tal vez se preocupaba por lo que ella realmente sentía. Por otra parte, habla también de una docente que se llevaba muy mal con otro alumno y que él solamente le respondía con agresividad y ella lo retaba constantemente. Y acá el autor hace referencia a que esa imagen que se proyecta, esa imagen negativa que ella proyectaba en el alumno, esa desconfianza, generaba en el alumno una situación de violencia, ¿sí? Generaba que él respondiera con agresividad. Y él dice que la confianza en las capacidades del alumno tiene que ver con el reconocimiento y por sobre todo por el amor. En cambio, la sospecha, la desconfianza en las capacidades del alumno generan una actitud violenta por parte del alumno que despierta en él esa sensación para defenderse de esa discriminación. Luego, el autor hace referencia a que en las escuelas en general se dicen muchos comentarios, hay gestos y miradas que reflejan el rechazo o el reconocimiento de los alumnos. Él dice que tanto el reconocimiento como el amor forman la identidad del alumno. Y esto tiene que ver con lo que él decía al principio, con este rechazo que sienten los alumnos y cómo las escuelas pueden influir, cómo los docentes y los directivos tienen que atender a esas cuestiones, ¿no? Darle esos espacios a todos los alumnos en general, brindarles espacios de diálogo, de escucha, donde ellos puedan sentirse reconocidos justamente. Después dice el autor que la sociedad parece dualizada, ¿no? Y esto se relaciona, ya que él dice que esta dualidad hace referencia a dos tipos de sentimientos. El primero de ellos es el dolor debido a esa exclusión, ¿no? Al drama social, y por otro lado el desinterés por los contenidos y por las experiencias educativas. Ambos dolores, sentimientos, el dolor y el desinterés, generan un sentimiento de violencia, una actitud de violencia del alumno, y tras ella dolor, sufrimiento e impotencia. Casi al final del texto, el autor habla de que la educación es un problema ético, y con ética se refiere a que la ética lleva a el reconocimiento del otro, a atender sus necesidades, a hablarle, a ser justo por él y responsables por él, por lo que le pase al otro. Después habla de una cultura escolar y dice que esta cultura escolar está atravesada por dos líneas divergentes. La primera tiene que ver con la homogeneización, con el rechazo, con la negación, y la otra tiene que ver con el reconocimiento, con la identidad, con la diversidad, con la subjetividad del otro. Y esto me remite al inicio del texto, donde él habla sobre la nueva subjetividad, el surgimiento de una nueva subjetividad, y esta cómo inicia, cómo nace, y es justamente a partir del reconocimiento.